Voy a haceros un vídeo de introducción a la electrónica de los aviones radiocontrol y voy a poner algunos ejemplos aquí de, bueno, tengo electrónica de multirotor, pero es lo mismo, pero más pequeño, para que entendáis un poco. Vale, bueno, para empezar todo el esquema de la electrónica de radiocontrol, vamos a empezar con la emisora, por ejemplo. Tenemos aquí la emisora que tiene pues dos sticks. Cada stick gobierna dos canales, vertical y horizontal, cada uno es un canal. Y vale, la antena, y bueno, luego tiene más botones para otros canales, otras funciones, pero bueno, lo principal, vamos a hacer solo lo básico. Y bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, los 4 canales principales que conocer, que es el throttle, o sea, el gas, lo que se le da el empuje al avión. Luego puede tener, por ejemplo, el yaw, que es la cola en horizontal, por decirlo así. Luego está el pitch y el roll, o los alerones. El pitch es el movimiento de la cola para subir y bajar, para el cabeceo, por decirlo así. Y el roll, pues los alerones para girar en alabeo. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta de la emisora? Pues, por ejemplo, los canales que emite, por si queremos más, pues que no nos quedemos limitados. Y también la frecuencia a la que emite, que por ejemplo, vamos a poner aquí una muy común, 2,4 GHz, que es como van la mayoría quizás. Y podría tener, por ejemplo, pues como la mía, 9 canales, para poner así un ejemplo. Entonces, esta emisora emite señal que recibe un receptor que tiene que ser compatible con la emisora. No todos son compatibles con todos, cada marca tiene los suyos, que tiene la antena, el receptor, también de 2,4 GHz. Y pues el receptor no tiene por qué tener los mismos canales. Por ejemplo, aquí tengo este que tiene 6 canales. Cada canal tiene su salida en PWM. Bueno, este por ejemplo, que es el sistema más común quizás, PWM por cada canal. Cada canal, aquí como vemos, tiene pues 3 pines. Uno es de señal y los otros 2 son para alimentar. Pues cada canal puede ir, por ejemplo, a un servo, o la mayoría van a los servos, menos uno que va quizás al gas. Pues cada servo lo alimenta, el movimiento del servo lo alimenta pues estos 2 pines que son el neutro y el de 5 voltios, por ejemplo, es alimentado por estos 2. Y luego hay otro que es el de señal, para saber qué posición tiene que tener cada servo o qué nivel de gas tiene que tener el motor. Entonces estos los mandaríamos a los servos y uno iría al variador. Vale, voy a poner los nombres de todo para hacer un esquema así mejor. Emisora, receptor, variador, así. Entonces este canal, el canal 1 por decirlo así, iría al variador, que lo tendríamos aquí. Entonces el variador, o speed controller, ESC también se ve mucho en internet. ¿Qué tenéis que tener en cuenta del variador? Sobre todo el amperaje, como en este que tengo aquí, 20 amperios. Este es de multirotor, es pequeñito. Los de aviones suelen ser más grandes, y cuanto más amperaje pueden soportar, más grandes son, porque tienen que disipar también el calor y otros temas. Entonces esto iría así. El speed controller, vale, pues 20 amperios, este del ejemplo. Tendría aquí este cable, iría al receptor, uno de señal y otro neutro. Estos 2 cables irían a la batería para alimentarlo y alimentar al motor. La batería la voy a dibujar aquí, luego la voy a explicar un poco. Batería. Vale. Y de aquí al motor salen 3 cables. 3 cables. Vale. Que no son 3 cables como los demás. Donde hay 3 cables normalmente con el receptor, pues son señal, voltaje y tierra. Pues no, estos no son así. Estos son 3 cables iguales de señal de corriente alterna.
porque son motores brushless de corriente trifásica alterna, 3 fases de corriente alterna. Vale, voy a cogerlo así para que se entienda un poco. Entonces por aquí le viene la señal de gas al variador y lo que hace es convertir la corriente continua de la batería de positivo y neutro a corriente trifásica alterna y la envía al motor, que es brushless. No es como los de escobillas de corriente continua, estos son más eficientes y tienen menos problemas a la larga. Y bueno, vamos a dibujar ya también la hélice. Vale, el motor, vale, vamos a hablar del motor. Aquí tengo uno también de multirotor, pero bueno, los de nuestro avión, por ejemplo, tendrían una forma más alargada, quizás. Y aquí tengo uno también roto ya, que se puede desmontar y ver cómo es por dentro. Entonces tenemos bobinas y imanes en la parte de fuera en este caso. Las bobinas, bueno, hay el mismo número de bobinas que imanes. Tienen que ser múltiplos de 3, porque vienen como por grupos de 3, que luego se van alimentando. Que si fuera ABC, pues una secuencia de alimento primero al grupo A, B y luego C. Entonces los imanes se van sintiendo atraídos por cada grupo que es alimentado en ese momento y así van girando. Entonces, vale, el motor, este que vamos a usar de ejemplo, hay que tener en cuenta dos números. Aquí primero de todo pone 2205, 22, lo vamos a separar, 05 y luego KV igual a 2300 KV. 2205 se refiere un poco a las medidas 22 de diámetro del motor, o a veces puede ser del estator, del rotor, depende del fabricante, a veces varía eso, pero refiere al diámetro. Y la parte de 0,5 se refiere a la altura esta aquí de los imanes, que quedaría aquí. Por ejemplo, este es otro, es un 2204, pero se referiría el 0,4 pues a la altura de los imanes y también un poco de las bobinas. Entonces, por otro lado, tenemos que las KV. Las KV es por cada voltio que recibe el motor, revoluciones. O sea, si tengo si lo alimento a 1 voltio el motor, giraría más o menos a 2300 revoluciones. Si lo alimento a 10 voltios, pues 23.000. Hay que multiplicar los voltios que recibe por las KV y sabes las revoluciones que está girando el motor. Eso es diseño lo determina el motor. Es del diseño del motor. No lo determina el variador, sino el motor, las KV. Aún así, hay que mirarlas experimentalmente porque puede variar según las condiciones o según la escala de voltaje. Aunque te lo pintan aquí como lineal, a la práctica no es lineal del todo, y para hacerlo bien habría que ensayarlo en cada motor con cada hélice. Bueno, por otro lado tenemos la hélice, que bueno, yo aquí tengo una tripala, por ejemplo, que en este caso pues vemos aquí un numerito que pone 50-30, pero sería lo mismo si fuera bipala, con una pala menos, pero lo mismo, 50-30. El 50, en este caso es pulgadas. El 50 se refiere al diámetro de la hélice, que sería 5 pulgadas, y el 30 se refiere al paso de cada pala. Entonces, si la pala está inclinada para hacer más empuje, si con la inclinación de la pala siguiéramos girando, como un plano que va girando, en una vuelta avanzaría un trozo así, en dirección como el plano. Pues el 30 se refiere a 3 pulgadas, que es lo que avanzaría. Pues esa pala, si siguiera girando así, hay que imaginárselo esto, pues el 30 son 3 pulgadas que avanzaría la pala con su inclinación. Cuanto mayor sea el segundo número, más inclinación tendrá la pala, entonces tendrá mayor empuje, mayor drag, y bueno, habrá que tenerlo en cuenta. Aunque dos hélices puedan tener el mismo número, 50-30, si son distintos fabricantes o incluso el mismo, pero tienen distinta forma, pueden cambiar sus propiedades. O sea, el número solo es un indicativo. Luego hay que analizar cada tipo de pala, porque hay algunas que tienen más cuerda,
más espesor, la forma acaba o así más elíptica, más eficiente, o puede acabar como en pala, que se llama bullnose, que es más, bueno, tiene mayor empuje. O sea, el número es solo indicativo. A ver. Vale. Bueno, vamos a la batería. La batería, aquí tengo una ya que está muerta, pero vamos a ponerla de ejemplo. Primero de todo, el número de celdas que marcará el voltaje. Voltaje, por ejemplo, se usa mucho las 3S y las 4S, o sea, 3 celdas y 4 celdas. En este caso, como vemos aquí, y la etiqueta también lo pone, tiene 1, 2 y 3 celdas, S, se le llaman 3S. Cada celda, una celda es igual a 4,2 voltios cuando está del todo cargada. Lo que quiere decir que 3S pues tendrá, cuando está cargada del todo, 12,6 voltios, y el voltaje en las baterías va bajando a medida que se van consumiendo, y va bajando hasta más o menos un valor nominal que hay que respetarlo para la vida de las baterías, para que no se malgasten antes. Podría bajar, una 3S podría bajar hasta los 11,5, 11,6 más o menos, incluso un poco menos, pero hay que respetarlo mucho esto para que dure más las baterías, si no se van hinchando también y se gastan antes. Vale, aparte de las S tenemos la capacidad. Voy a ponerlo así, capacidad, en este caso pone aquí 2200 miliamperios hora, 2200 miliamperios hora. Eso más o menos es quiere decir que si durante una hora estuviésemos gastando esta batería a 2,2 amperios, pues es su capacidad de durante una hora suministrar 2,2 amperios. Es similar a la medida de potencia de kilovatios hora, pues se refiere a lo mismo. O sea, bueno, es similar el concepto. Es cantidad de energía. Y por otro lado tenemos las Cs. Las Cs, aquí se ve 40C. Cs, voy a ponerlo así, es la capacidad de descarga, o sea, los amperios que puede suministrar de manera continua la batería. 40 Cs. Vale, para saber eso, habría que, en este caso, en esta batería, para saber la capacidad de amperios que puede suministrar de forma continua, de manera segura, habría que multiplicar la capacidad por las Cs, o sea, 2,2 amperios hora por 40 Cs, y nos daría que, por ejemplo, esta puede suministrar pues 88 amperios de forma continua sin sufrir pues ninguna explosión o ningún calentamiento excesivo de la batería o ningún problema. En algún momento podría también superarse esto ligeramente, pero solo ligeramente en algún momento. Cuanto más Cs tienen las baterías y más capacidad, ambas son más grandes y más pesadas. Tanto si tiene más capacidad, y cuanta más Cs tenga, también será más grande el tamaño de la batería y más peso también. Vale. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la batería alimenta al ESC, y este podría alimentar con un BEC, que se dice, podría alimentar por este canal al receptor, o podemos coger otra batería y alimentar con otra batería secundaria más pequeña, de menos Cs, alimentar solo al receptor, porque este también alimenta a los servos. De esta manera, pues si por algún problema se quemara el variador o hubiese un problema con el motor y se rompiera o algo, esto de aquí, seguiríamos teniendo el control del receptor y de los servos, y no perderíamos el control del avión. Ahora voy a hablar un poco del control de potencia y de cómo dimensionar pues cada elemento de este esquema. Entonces empezamos por la emisora. Cuando le damos al throttle, el canal 1 que lo hemos puesto aquí, al máximo el stick, es como un potenciómetro, le da de 0 a 100 al gas. Lo que manda eso, cuando por ejemplo le damos al 100% de gas,
lo que le manda es el voltaje que recibe el motor. O sea, por el canal 1 le manda el variador de 0 a 100% el voltaje. Si nosotros tenemos aquí la batería que nos está dando 12 voltios, por ejemplo, pues le estaría mandando al 100% pues que el motor reciba 12 voltios de voltaje. Cuando el motor reciba 12 voltios, por sus kV de diseño, intentará girar a 12 por 2300, pues a esas revoluciones por minuto, unas 30.000 revoluciones, supongamos. La fórmula de P es igual a V por I, pues el voltaje ya lo sabemos, son unos 12 voltios, eso es fijo, que manda las RPM por la KV. Entonces, para girar esas revoluciones tendrá una resistencia al giro, y en este caso sin hélice pues sería poca. Entonces poca potencia, el voltaje es fijo, entonces poca intensidad. Si por en cambio tenemos una hélice puesta que quiere generar un empuje y entonces también genera un drag, la hélice misma pues ya necesita más potencia para girar a esas revoluciones fijas. Entonces, si necesita más potencia, necesitará más intensidad para generar esa potencia. De ese modo, si sabemos que necesitamos una hélice y un motor, que el motor también tendrá unos máximos de voltaje e intensidad por los que trabajar. Si sabemos qué hélice necesitamos y qué empuje y qué potencia, sabremos qué intensidad necesitará el sistema. Entonces sabremos cuánta intensidad tendrá que soportar el variador, y así no ponerlo ni más poco que se quemaría, ni mucho más que estaría sobredimensionado y no haría falta un variador tan bueno o tan potente. Y por otro lado también la batería, que tendría que tendría que ser capaz de suministrar esa descarga, esas Cs, sin quedarse por debajo y poder petar la batería, o pasarse demasiado por encima y ser una batería muy grande y muy pesada para un avión que no necesita tanta capacidad de descarga. Venga. Can't wait.